La chikungunya y este peligro de esta enfermedad que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti, que prolifera muchísimo y que es preocupante realmente la situación. Sofi Sosa ya está en compañía de quien nos va a dar más datos de cómo cuidarnos, el doctor Hernán Rodríguez, infectólogo clínico. Sofi, con ustedes. El doctor Hernán Rodríguez con nosotros para hablar de lo siguiente. Actualmente hay más casos de chikungunya que de dengue. Doctor, impresionante porque, bueno, el dengue lo conocemos ya muy bien. Más de la mitad de la población, tengo entendido que ya tuvo una o más de una vez dengue. Y ahora estamos con el chikungunya. ¿Es chikungunya o chikungunya o está cómo es? Realmente sí, bueno, muy buen día a todos en estudios, toda la teleaudiencia. Se puede decir de las dos formas, chikungunya o chikungunya. Es un término maconde, es una comunidad del África, de donde viene la palabra, y significa el que se encorva, porque la enfermedad produce dolores articulares, mucho dolor en las articulaciones. Eso hace que la gente como que se encorve del dolor. De ahí viene el nombre. Muy bien, y ahora quiero que hablemos netamente de esto, ¿verdad? De chikungunya. ¿Qué diferencias tiene el dengue? ¿Qué similitudes? Clínicamente es muy parecido. Chikungunya también comienza con una fiebre súbita, una fiebre alta y dolores articulares. Puede que haya una diferencia en las características de las lesiones articulares. En ese sentido, chikungunya suele producir inflamación de las articulaciones. Eso significa que hay dolor y hay hinchazón. Por eso, cuando se sospecha que una persona tiene chikungunya, debe sacarse cualquier elemento que pueda comprimir y después sea difícil sacar. Por ejemplo, los anillos, ¿verdad? Porque puede haber un edema en las manos, una hinchazón, y si es que no se sacan esos elementos, puede comprimir y generar problemas más graves. Entonces, esa es una de las características diferenciales con el dengue que en algunas personas aparecen, ¿verdad? Lo otro también, ya quiero aprovechar, ¿verdad? Cuando hay sospecha de chikungunya, es importante llegar a un diagnóstico laboratorial. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diferente. Mientras que en el dengue los antiinflamatorios están contraindicados, en chikungunya podemos usar antiinflamatorios, ¿verdad? Y si el dolor y la inflamación es importante, entonces es el tratamiento de elección. Entonces es de ahí la importancia de hacer un diagnóstico laboratorial. Bueno, el tema de la hidratación, Sofi, doctor, con el dengue te decían tomar mucha agua porque así le ayudas a tu organismo a que solo pueda sacar el virus. ¿En este caso es así también? Sí, bueno, en realidad en el dengue la hidratación es importante porque una de las complicaciones de esa enfermedad del dengue es una disminución de los niveles de líquido en la circulación sanguínea. Entonces, si eso ocurre, estamos hablando de dengue, una persona bien hidratada tiene menos riesgo de complicarse. En chikungunya también hay complicaciones, siempre que hay fiebre la hidratación es importante y sobre todo es importante identificar los signos de alarma. Un signo de alarma, de hecho, nos debe obligar a acudir inmediatamente a un centro hospitalario como para que la persona sea atendida. De ahí, bueno, podemos citar como signos de alarma un dolor, digamos, incesante, un dolor muy fuerte en chikungunya. Estas inflamaciones de las articulaciones, sí suele ser fiebre alta y dolor articular. Estos dolores pueden persistir y pueden tornarse, digamos, como dije, con un cuadro que implica edema, o sea, hinchazón, y el dolor puede persistir. Eso obliga muchas veces a una internación. Y también tener en cuenta que aquellas personas que tienen factores de riesgo, personas ancianas o niños menores de 1 año, quienes tienen más riesgo de complicaciones e inclusive muerte. Si bien la letalidad es muy baja, estamos hablando del 0,4% más o menos, pero ante personas de riesgo es mejor tenerlas controladas. Doctor, también se habla mucho de ciertos signos remanentes una vez que pasa la enfermedad. El dolor que usted mencionaba hace un rato que se manifiesta es un dolor que se da de la noche a la mañana, es progresivo, esos dolores persisten una vez que termina la fase así más potente de la enfermedad.
Por lo general el cuadro remite solo y desaparece y la persona se cura, podemos decir. Pero hay un grupo de personas entre las cuales, como dije, se encuentran aquellas sobre todo que tienen cuadros articulares de base, por ejemplo, artrosis y enfermedades reumáticas como artritis reumatoidea, por ejemplo, de base. Entonces esas personas tienen más riesgo de que ese cuadro persista. Entonces a eso se le llama un cuadro subagudo, es decir, que dura semanas, ¿verdad? Y si es que dura más de 3 meses ya se considera un cuadro crónico. Estos términos agudo y crónico son términos que mucha gente confunde y son simplemente términos que implican duración. Entonces un cuadro agudo es un cuadro reciente, un cuadro crónico es un cuadro que persiste a lo largo del tiempo. Entonces hay personas que presentan síntomas inclusive por meses y a veces también dificultan las actividades rutinarias, como por ejemplo agarrar una cuchara o escribir en algunas personas. Entonces, por eso es muy importante identificar, como dije, la población de riesgo, hacerle un control, seguido, y si hay factores de riesgo, internar a esa persona. Doctor, si nos recuerda cómo es el análisis para determinar si se trata de dengue, se trata de chikungunya, y con el dengue, según recuerdo, recién cuando te estabas curando, después de varios días, recién aparecía que tenías la enfermedad. No sé si me estoy confundiendo con el COVID. Y a ver si es lo mismo con chikungunya. Sí, bien. Es importante entender qué es lo que uno busca con el análisis. El virus de tanto dengue como chikungunya está presente en la sangre en los primeros días. Entonces, el análisis consiste en tomar una muestra de sangre y buscar el virus. Hay análisis, que certifican el diagnóstico, el análisis ya conocido del PCR o reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica similar al que se usa para COVID, solo que como el virus está en sangre, entonces el análisis es de sangre. Pasado el tiempo, por ejemplo, a partir del día 7 del inicio del cuadro, ya no se busca el virus en sangre, se buscan los anticuerpos, que son proteínas de defensa que nuestro organismo va produciendo debido a la presencia del virus. Entonces, dependiendo de los días de evolución, se realiza el análisis correspondiente. Como digo, repito, es importante hacer un diagnóstico laboratorial para realizar un manejo adecuado. ¿En cuánto tiempo están los resultados, doctor? ¿Y están disponibles en hospitales públicos actualmente? Sí, los resultados pueden estar en el día inclusive o al día siguiente, pero ante la sospecha de la enfermedad ya se debe iniciar el tratamiento correcto o el manejo adecuado hasta tanto esté el informe laboratorial. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, muchísimas gracias, doctor Hernán Rodríguez, infectólogo. Qué importante hablar acerca de todo esto, porque el tratamiento es diferente para el dengue, es diferente para chikungunya, y es importante saber que ya el PCR, si te haces en los primeros días, ya vas a encontrar el virus en sangre, así que si hay alguna sospecha es mejor saber bien qué es lo que uno tiene. Gracias de nuevo, y nosotros aquí